Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a avanzar en este tercer cuerpo sobre este gigante de la fe que es San Pablo. Primero lo vimos como una síntesis de su vida y de su carácter. Luego, parece que la técnica ahora nos va a ayudar más. Luego vimos su corazón como creyente, como cristiano. Y ahora vamos a ver un poquito más a fondo qué es lo que hay en ese corazón. Porque lo que hay en ese corazón debe haberlo también en el nuestro. Les recuerdo que en un texto de San Juan de la Cruz, hablando sobre el plan de salvación que Dios tiene sobre cada uno de sus hijos, por tanto sobre cada uno de nosotros, en ese plan de salvación dice San Juan de la Cruz que Dios quiere que todos lleguemos a un alto grado de santidad en nuestra relación con Él, como San Pablo, como Santa Teresa de Calcuta. Y dice que por parte de Dios Él nos da las oportunidades y las ocasiones y los momentos y la capacidad con la gracia de corresponder a ese plan que tiene sobre cada uno de nosotros. Pero constata también San Juan de la Cruz, y nosotros lo vivimos día tras día, que aunque sabemos que Dios nos ayuda y nos quiere mejores, como el llegar a ser mejores supone un proceso de purificación personal, es en ese proceso de purificación donde nosotros no damos la medida. Y por eso, queriendo Dios de cada uno de nosotros 100, por ponerlo en número, a lo mejor nos quedamos en 15, a lo mejor nos quedamos en 25, pero no es porque Dios no pueda ni quiera mejorarnos, sino porque nosotros no somos capaces de una generosidad que nos lleve más allá de las dificultades que nosotros tenemos. Por otro lado, las dificultades que nosotros tenemos, permitidas por Dios, están medidas por Dios. Y muchas veces no lo captamos así. Perdemos de vista este aspecto y pensamos sencillamente que las dificultades nos sobrepasan. Y nos sobrepasan en la medida en que nosotros dejamos de contar en la práctica con Dios y con su gracia. Por eso es bueno ver gigantes de la fe, como San Pablo, a ver qué actitudes profundas tienen en su corazón. Porque esas mismas actitudes nosotros tenemos que analizarlas en nuestras propias vidas. Que no se trata solo de conocer más datos sobre la vida de San Pablo, sobre su espiritualidad, sino de intentar mejorar, analizar, progresar. Para que, como decía San Pablo VI en ese texto que ustedes anotaron y yo les comenté, y además les pedí que leyeran la meditación sobre la muerte, era una de las 3 tareas que andan por ahí.
dos. La primera era leer del capítulo 9 al capítulo 11 de la carta a los romanos, donde San Pablo habla de su relación con su pueblo de origen, con los judíos. Les voy a ayudar yo con el texto que ahora voy a leerles como base de nuestras reflexiones. La segunda era leer la meditación sobre la muerte de San Pablo VI, de donde yo les saqué esa frase que ustedes anotaron y les dije que sería muy bonito convertirla en lema, en motivación de nuestra vida. Hacer todo, hacer pronto, hacer bien, hacer alegremente. ¿Cuánto nos ayudaría tener esto como motivo y como camino y como reacción inmediata en cualquier circunstancia en la que nos encontremos? Y la tercera era, yo les sugerí una película. Les dije que es esta película la biografía de una santa que, si exceptuamos a la Virgen María, es la que más fenómenos místicos extraordinarios ha tenido en la vida humana, en la historia. Santa Verónica Giuliani. Entre las distintas series que vayan viendo, pongan un paréntesis por lo menos. Y este paréntesis puede durar hora y media, pero es muy iluminador. Verónica Giuliani. Giuliani se escribe G-I-U-L-I-A-N-I. Verónica Giuliani. Partimos entonces de este texto que ahora les voy a leer. Se encuentra en la segunda carta a los Corintios, es el capítulo 11 y algo del capítulo 12. Lo vamos a ir comentando para que después lo entiendan mejor por las notas que les voy a ir desarrollando. En primer lugar, les digo el contexto. Hay muchos que critican la vida y el trabajo de San Pablo en las distintas comunidades. Y una de esas comunidades es la comunidad de los habitantes de Corinto, que son los corintios. Les recuerdo que Corinto es el puerto más importante de Grecia. Se encuentra relativamente cerca de Atenas. Ahí San Pablo estuvo durante mucho tiempo y les escribió 2 largas cartas. En la segunda, a críticas que se suscitan de la actividad de él como apóstol y de su origen como apóstol, dice: a partir del versículo 16 del capítulo 11 dice: digo una vez más que nadie me tome por iluso, por tonto, pero aunque como tonto, permítanme que también me gloríe un poco. Es una autodefensa de su modo de actuar, de su modo de ser. Dice: lo que les voy a decir no lo digo según el Señor, sino como en un acceso de locura, seguro de tener algo de qué gloriarme. Ya que tantos otros se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Gustosos ustedes soportan a los insensatos, ustedes que son sensatos. Soportan que los esclavicen, que los devoren, que los roben,
que se envían contra ustedes, que los abofeteen. Para vergüenza de ustedes lo digo, nos hemos mostrado débiles. En cualquier cosa en que alguien presuma, es una locura lo que digo, también yo presumo. Y vean lo que va a decir. Dicen que son hebreos, también yo no soy. Dicen que son israelitas, también yo. Dicen que son descendencia de Abraham, también yo. Ministros de Cristo, digo una locura, yo soy más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. Les comento, los judíos dentro de su legislación tenían la norma de que cuando azotaban a uno solo podían darle 40 azotes, pero como eran escrupulosos le daban 40 azotes menos 1, no fuera que se pasaran. Por eso está diciendo lo que está diciendo. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui lapidado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche los pasé en alta mar, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, es decir, de todos, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias que él iba fundando. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? Si hay que gloriarse, me gloriaré en mi flaqueza. El Dios, Padre del Señor Jesús, bendito sea por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador tenía puesta guardia en la ciudad con el fin de tomarme prisionero. Por una ventana y en un canasto fui descolgado muro abajo y así escapé de sus manos. Que hay que gloriarse, aunque no trae ninguna utilidad, pues vendré a las visiones y revelaciones que me ha concedido el Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré en mis flaquezas. Y añade, si pretendiera gloriarme, no haría el tonto. Diría la verdad, pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve
u oye de mí. Y por eso, este es otro aspecto extraordinario que luego comentaremos, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, rogué 3 veces al Señor que se alejara de mí y me dejara en paz. Pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Es un retrato bastante completo. Por un lado, de la parte humana de San Pablo, de su origen como judío, como hebreo, como hijo de Abraham, porque otros lo criticaban por haber empezado su apostolado de un modo distinto de como lo habían hecho los otros apóstoles. De su origen, de las revelaciones espirituales que Dios le da, de todos los trabajos distintos que diariamente ha tenido que llevar adelante, de su preocupación por todas las iglesias. Y junto con todo esto, que es muy positivo y que Dios le dio, el Señor también permitió, para que Él no se engría, permitió que tenga que luchar contra el demonio en su propia vida. Y por eso al final llega a decir: gustoso me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil es entonces cuando soy fuerte. Y no es una especie de juego de palabras, porque en el fondo lo que está diciendo es que cuando él reconoce su nada, su pequeñez, su debilidad, su flaqueza, y deja espacio a la gracia de Dios, aparece en su vida la gracia de Dios y la fuerza de Dios. Este es un camino que Dios nuestro Señor no le ahorra a nadie. Y los grandes santos son grandes porque han dejado espacio en su corazón, han vaciado su corazón de amores, de preferencias, de criterios, de gustos, de caprichos humanos, y han ido llenando ese corazón de lo que es propiamente el amor de Dios. San Juan de la Cruz tiene una obra titulada Subida al Monte Carmelo. Voy a hablarles un poquito de esto porque son almas gemelas en algunos puntos. Les comento que el Monte Carmelo se encuentra en Tierra Santa, en el norte de Tierra Santa, en Galilea, en la parte alta de Galilea, que son montañas y bosques, una parte preciosa de Tierra Santa. Y se llama Monte Carmelo y es el lugar en el que el profeta Elías, en distintos momentos de su vida, estuvo viviendo. Particularmente hay una gruta que se llama la Gruta de Elías, venerada tanto por cristianos como por judíos, porque es el profeta Elías. Se encuentra, es el corazón de una iglesia que se llama precisamente así, la Virgen del Monte Carmelo. Ahí se estuvo protegiendo el profeta Elías. Y les recuerdo que este profeta Elías en el Monte Carmelo es el padre de una de las órdenes religiosas más
venerables dentro de la Iglesia Católica, que son los carmelitas. Y se llaman carmelitas no por Carmela, sino por Carmelo, por el monte Carmelo. Ahí, en el siglo XI, si no recuerdo mal, un santo que se llamaba Simón Scott recibió en una visión de la Santísima Virgen del Carmelo el escapulario, que los carmelitas después, como devoción, han extendido en el mundo entero. Bueno, subida al monte Carmelo. Es típico de San Juan de la Cruz, que fue un alma muy dotada humana y espiritualmente. Dentro de las dotes humanas tenía una gran sensibilidad que es necesaria para un buen poeta. Sus obras principales son poesías, varias poesías, pero después en obras en prosa muy amplias explica cada palabra, cada verso y cada estrofa de esa poesía. En la obra titulada Subida al Monte Carmelo hay, como dijéramos, como prólogo, un dibujo de un monte, piensen un popo, pero es el Monte Carmelo, y tiene muchos caminitos y veredas por los que se sube al Monte Carmelo. Y la síntesis de la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que coincide perfectamente con esto, y coincide con Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, es que para que Dios nuestro Señor llene nuestra vida, tenemos que vaciarnos de todo. Llegar a ser nada para que Dios sea todo en nuestras vidas. Es la doctrina de lo que es la ascesis cristiana. Cuanto más riquezas tengo yo, puedo ser más esclavo de esas riquezas. Y Dios me dice poco si estoy yo en esa actitud. Porque al fin Dios es como un bien más entre todos los que hay en la vida. Y como las riquezas son algo que tengo yo aquí delante y uso todos los días, pueden esclavizarme. Por eso el trabajo de purificación al que aludí antes implica irme liberando, irme, ¿cómo decir?, purificando mediante el desprendimiento de todo, para que teniendo nada en la vida, Dios sea mi todo. Ese es el trabajo de purificación y ese es el trabajo de crecimiento espiritual. Y es lo que nosotros advertimos en este gigante que es San Pablo, pero les decía, es también no solo doctrina, sino práctica en la vida de San Juan de la Cruz, como lo fue en la vida de Santa Teresa, como lo es también en la vida de Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta. Y cada uno de nosotros puede ir viendo a ver si los bienes que nosotros utilizamos diariamente los utilizamos desde una actitud de señorío espiritual o de esclavitud espiritual. Y cuanto más nosotros vayamos advirtiendo la importancia de este principio del desprenderme de cosas, de lugares, de personas, para que Dios nuestro Señor me llene, hay más espacio para que Dios me llene. Si yo tengo una copa llena de agua, no la puedo llenar de vino. Tengo que vaciar la copa, dejarla libre, dejarla vacía, con nada, para que venga el vino de la gracia, el vino de Dios nuestro Señor, el vino de la santidad. Entonces, ¿qué hay en el corazón de este cristiano que es San Pablo? Voy a repetirme algunas actitudes de este corazón. Dijéramos, son riquezas del corazón de San Pablo. ¿A
lugar, San Pablo es un hombre de oración. Y esta oración es un hábito y es una necesidad. Les recuerdo que San Pablo, antes del encuentro con Cristo en el camino de Damasco, era un fariseo. Y que como fariseo tenía prácticas religiosas propias del judaísmo. Y que dentro de estas prácticas religiosas del judaísmo, y continúan actualmente, estaba esa famosa oración que indica el tipo de personas que se crean cuando se desvía la religión inicial del Antiguo Testamento. La oración dice: te doy gracias, Señor, y todos los días la dicen los judíos. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho judío y no gentil. ¿Les suena algún complejo de superioridad o algo así, no? Me has hecho judío y no gentil, libre y no esclavo, hombre y no mujer. Vean, ese es a ver, en el Antiguo Testamento no hay ninguna base bíblica para una oración así. Pero la religión judía se ha convertido en una especie de rabinismo, que es una, digamos, deformación del judaísmo auténtico. Bueno, pues las mujeres, con perdón, en la última parte no dicen necesariamente hombre y no mujer, dicen porque me has hecho según tu voluntad. Pero San Pablo, hablamos de la oración de San Pablo, esta era su oración antes de su encuentro con Cristo. En la carta de los Gálatas tiene una respuesta palabra por palabra a esta oración deformada del judaísmo rabinismo. Dice: en Jesús no hay ni judío ni gentil. Nadie tiene que gloriarse de su nacimiento, de su cuna. Ni judío ni gentil, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos una sola cosa en Cristo. ¿Ven qué respuesta? Bueno, pues este San Pablo, que tuvo una oración, una vida de oración antes de su llamado, cambia sus valores religiosos desde su encuentro con Cristo. Y desde esos nuevos valores religiosos que integran lo bueno de su antiguo judaísmo, tenemos nosotros al gigante que tenemos. Y este San Pablo, pues, tiene una, digamos así, nueva vida de oración que empieza, como les comentaba, con 2 años de retiro espiritual en el desierto de Arabia, para rebobinar esa experiencia inmediata y tan profunda que había tenido, para recolocar todos sus valores y para ponerse en órbita de la nueva vocación que el Señor le daba en el momento de su llamado. Y es este San Pablo el que después escribirá lo que les acabo de decir. Por la nueva vida de oración y de su relación personal con el Señor lo lleva a unas alturas que nosotros ni podemos sospechar. Y que él con muchísima humildad dice: no dice yo, Pablo, estuve en el tercer cielo. Esa es la verdad. Fíjense cómo lo dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo, no sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que estuvo en el tercer cielo y escuchó palabras que el hombre no puede repetir aquí. Esa es la vida de oración, que es el primer tesoro de este corazón.
Y esa misma vida de oración en otras ocasiones le va a decir, tú quieres ir hacia el este, predicando el Evangelio, supongamos hacia Kiev, hacia Ucrania, hacia Rusia. Y el Señor le dice, no, por favor, vente al oeste, vente al norte de Grecia, yo quiero que prediques en Europa. Y así, poquito a poco va ocurriendo este diálogo ininterrumpido de un hombre de oración como es San Pablo. Hay otro elemento importante en su vida que es la caridad pastoral. Recuerden, nosotros, Dios es amor, Dios es caridad y nos creó a su imagen y semejanza. Y nuestra vocación en esta vida consiste en convertirnos en amor a Dios y en amor de Dios a los demás. Convertirnos en caridad. Y se llama caridad pastoral porque es la propia de un pastor. Y lo propio de un pastor, siguiendo la imagen bíblica, es que tenga ovejas y que a esas ovejas las alimente bien habitualmente. De suyo pastor viene de un verbo latino pasco, que significa alimentar. Pastor es el que tiene por vocación alimentar a los demás, y esos demás son ovejas, que dentro de la imagen bíblica pues somos nosotros, almas. Cristo es el buen pastor y tiene caridad pastoral y él todo lo orienta y todo lo afronta y todo lo busca y todo lo hace por amor a las almas que el Señor le ha confiado. Tiene muchas frases San Pablo en esta línea, voy a referirme a dos. La primera es otra de las claves que ponen en movimiento a San Pablo en todos los días de su vida. Esta frase dice, la caridad de Cristo nos urge. La caridad de Cristo nos urge. Él no es apóstol, dijéramos, por un desfogo de su temperamento apasionado. No. Él es apóstol porque el amor de Cristo que vive en él quiere que viva en los demás y que produzca las obras que debe producir el amor de Cristo en las almas. Por eso él dice, y es la manifestación más auténtica de su celo apostólico, la caridad de Cristo me urge. No nos, él escribe en plural, pero cada uno de nosotros debe escribirlo en singular. Hay otra frase muy importante en esta misma línea que dice, me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. Me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. Vamos a irlo explicando un poquito. Me he hecho griego con los griegos para ganar a los griegos. Me he hecho niño con los niños para ganar a los niños. Me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. Tiene dos formulaciones. Esta es una formulación inicial de la vida apostólica de San Pablo. Luego, la experiencia le va a ir diciendo que aunque él predique a todos, no todos lo van a admitir. Y en la segunda formulación dice, me he hecho todo a todos para ganar a algunos. No es que él haya querido, dijéramos, seleccionar a algunos para ganarlos para Cristo, sino que de entre todos a los que él ha estado predicando, y ha estado predicando a todos, no todos van a corresponder. Y por eso dice, me he hecho todo a todos para ganar por lo menos a algunos.
Cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿realmente también en mi caso es la caridad de Cristo la que me hace levantarme? ¿El amor a Dios quien me hace levantarme? ¿Quien me hace realizar todas las tareas que yo voy realizando diario, en casa y fuera de casa? Me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. La caridad pastoral, que en el fondo también se puede manifestar con esa parte de una de las frases de su encuentro con el Señor que nos narra en la carta a los Gálatas, cuando dice: cuando caí yo en la cuenta de que era Dios quien me llamaba para revelar por medio de mí a su Hijo a los hombres, al instante, ese al instante está indicando, está perfectamente en la misma línea de la caridad de Cristo nos urge. Cuando yo sé que es Dios el que me está pidiendo algo, se lo doy al instante. Y cuanto más nos acerquemos nosotros a esto que es un ideal, más auténticamente estamos viviendo nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros le damos a Dios cosas refunfuñando, o tardamos en dárselas, y a lo mejor tardamos un día, una semana, un mes, a lo mejor decenios, y sabemos que Dios nos está pidiendo eso justamente. Se trata entonces de que nosotros nos vayamos pidiendo y que intentemos dar a Dios las cosas al instante, en cuanto sepamos que Él nos las pide. Se sufre menos, se disfruta más y uno se realiza mejor. Hay menos lucha, porque al instante significa que ya Dios ganó en mí. Hay menos lucha. Cuanto más dura una lucha, pues desde luego Dios nuestro Señor lo permite, porque respeta nuestra libertad. Pero toda lucha desgasta, y todo desgaste desanima y desalienta. Por eso es de sabios aliarse con Dios y, viendo que Dios lo pide, decirle: hacer todo, hacer pronto, hacer bien y hacer alegremente. Más datos que nos puedan servir en esta misma línea. Hay otro elemento de su corazón que también nosotros tenemos que intentar interiorizar, y es su fe en la providencia. Aquí hay una frase que ilumina muchísimo esta actitud y que es de las más iluminadoras de toda la Sagrada Escritura. La frase dice: todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Y lo dice este Pablo, que ha sufrido todo lo que les leí que sufrió, de pruebas en el mar, en tierra, en despoblados, en ciudades, de azotes, de varas, de traiciones, de preocupación por todas las iglesias. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Y todo significa todo. San Agustín, explicando esto, y si no lo dijera él parecería una herejía, dice: todo, incluido el pecado. Atentas, no dice que el pecado sea un bien, eso sería una herejía. Dice: todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Vamos a poner un ejemplo sencillo y práctico. Supongan que se juntan ustedes en una de las mesas que hay por ahí, y que entre cafecito y cafecito empiezan a hablar de fulanita, y de la imagen de fulanita que empezó, terminó una caricatura de fulanita.
y alguna pensaba todavía que se había quedado corta porque le faltó decir A, B, C y todo el abecedario. La crítica es un pecado, pero si después de haber caído en esa crítica, cada una de las que cayó reflexiona y dice: me pasé 2 pueblos, esa frase no era correcta, allí hubo una mentira. Si reflexiona en esto, el mal momento de la crítica, que es un pecado, se convierte en un motivo de reflexión, de análisis, de examen y de superación y de mejora. No les digo yo que se pongan a criticar para luego analizarlo, pero sí les quiero decir, captando una situación sencilla, que es, iba a decir, más que de dominio común, de uso común, captando una situación sencilla, sí les quiero decir que queda perfectamente explicado este principio con ese ejemplo. La crítica, que es un mal, contribuye al bien si yo amo a Dios. Me analizo, me corrijo, pido perdón y en adelante, en vez de criticar, alabo con fundamento, oportunamente. Ahora, vamos a ponerlo en el caso más importante de la historia. La muerte de Cristo nuestro Señor fue el acto más injusto y el pecado más abominable de toda la historia. Pero su muerte contribuyó a nuestro bien, porque por esa muerte hemos sido redimidos. Por esa muerte se nos abrieron las puertas del cielo. Por esa muerte superamos nosotros el pecado y la muerte. Por esa muerte recibimos nosotros la libertad de los hijos de Dios. Por esa muerte se nos garantiza el poder estar con Dios todos los días de nuestra vida en el cielo. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Ahora hay que aplicarlo a nuestra vida. Y aquí, como cada una de ustedes es cada una de ustedes con sus cada unadas, cada una de ustedes revise en un día normal lo que le ocurre. Si no quiere en un día, en una mañana, lo que le ocurre en una mañana, a ver si somos capaces de verlo con esta perspectiva de fe en la providencia. Y por peores cosas que nos ocurran, vistas desde la fe, se pueden convertir en ocasiones de cosas mucho mejores. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Y esta es la fe en la providencia. Y esta fe en la providencia nos es necesaria a todos. Y más cuanto más duro nos vaya yendo. Y si nos va yendo más duro, significa que Dios nos considera ya capacitados para afrontar todas esas durezas. Y por eso es esta paradoja de la vida cristiana. Les decía antes de San Juan de la Cruz, por la nada se va al todo. Por el desprendimiento de mis juicios y de mis gustos y de mis criterios y de mis caprichos y de mis complejos, desprendiéndome de todo esto, soy un espacio vacío para que Dios lo llene. Y Dios lo llena. Y entonces todo contribuye al bien de los que aman a Dios. No que tenga yo que buscar el mal ni el dolor. Nos alcanza sin buscarlo. Y aunque nos escondamos en la cueva más profunda y oscura y lejana, nos alcanza. Recuerden lo que se dice, que cuando nos toca, aunque nos quitemos, nos toca. Y cuando no nos toca, aunque nos pongamos, no nos toca. Eso es providencia. Y recuerden que providencia, vamos a meternos un poquito más, providencia significa que hay alguien que de antemano
ve esto para mi bien. Y eso es Dios. Providere significa ver de antemano o ver a favor de. Y la providencia divina significa eso, que Dios nuestro Señor de cada persona, y no olviden, dicen que somos 8.000 millones de habitantes en el presente. Bueno, tener presente la situación de 8.000 millones de personas cada día es mucho, ¿no? Pero es Dios. Si nosotros tenemos que preocuparnos de 2, de 3, de 4 personas, y muchas veces se nos escapan tantas cosas, esa es nuestra providencia. Ahora, lo importante es que estamos hablando de la providencia divina y que nuestra vocación es llegar a parecernos a Dios también en eso. Somos nosotros, y en su caso específico, ustedes, la mayoría madres de familia, las que por Dios están encargadas para proveer por la familia que ustedes han integrado. Y si lo vemos de esa manera, pues esa es una vocación bellísima, porque nos acerca a Dios, nos ayuda a imitar a Dios, nos ayuda a tener como centro no nuestro ombligo, con perdón, sino las personas que nos rodean. Y de esta forma nosotros vamos llevando adelante la misión que el Señor nos confía. Y San Pablo tiene una enorme fe en la providencia, porque vaya si le cayeron duras las pruebas. Lo que les he leído realmente es una síntesis de su vida. Y sin embargo, dice, 3 veces pedí a Dios que me dejara en paz. Se lo leía. Y me dijo, no te voy a dejar en paz. Te basta mi gracia. Y él concluye, entonces me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil y reconozco mi debilidad y me arrojo a los brazos de Dios, es entonces cuando soy fuerte. No es un juego de palabras, es una experiencia de humildad y de entrega y de realización de la propia vida. Fe en la providencia. Tenemos nosotros que analizar a ver cómo está nuestra fe en la providencia. Una última reflexión, y es esta. Surge de la fe en la providencia. Cuando uno tiene fe en la providencia de Dios, no es que deje de hacer planes y de programar su vida y de proyectar un viaje de descanso o lo que fuera, sino que proyectando todo esto dentro de lo que es una previsión humana, si luego las cosas surgen de un modo distinto, no se impacienta, no se tira de los pelos, yo diría, si es que le queda alguno. No es su caso. Mi consuelo es que yo siempre he pensado que es más importante lo que hay dentro de la cabeza que sobre la misma, ¿no? Pero entonces, si las cosas ocurren de un modo distinto, no me impaciento y no me enfado. Veo la mano de Dios en lo que me ocurre. Y si veo la mano de Dios en lo que me ocurre, saco la conclusión de que, aunque va contra mis previsiones, esto que está ocurriendo es mejor que lo que yo había previsto. Porque es el modo como Dios nuestro Señor quiere conducirme aquí y ahora, en este momento. Fe en la providencia es lo que hay en el corazón de San Pablo. Pero también hay otra característica muy importante, y es la confianza. 2 frases muy sencillas de él. La primera es
todo lo puedo en aquel que me conforta. Fíjense que en mis previsiones, no, en aquel que me conforta. Y es Dios quien lo conforta. Y por eso en otro momento dirá: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? La muerte, la espada, el hambre, la desnudez. Dice: estoy seguro de que ni la altura, ni la profundidad, ni el presente, ni el futuro me podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo. Y ahí su confianza, y ahí su osadía, y ahí su atrevimiento, y ahí pues todo lo que él va haciendo, que es propio de un gigante, para extender el reino de Dios entre los gentiles. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y la otra es, hacia el final de su vida, estando en prisión, antes de ser juzgado en Roma, donde, como ustedes saben, murió decapitado, dice: sé en quién he creído y estoy seguro. Sé en quién me he confiado y estoy seguro. Esa es la confianza. Y esa confianza da serenidad, esa confianza da fortaleza, esa confianza da constancia, esa confianza da perseverancia, no por las propias fuerzas, sino sé en quién he creído y estoy seguro. Hay también otro elemento que considero importante, y es este: en su corazón está también el deseo de dar buen testimonio siempre. Lo dio de un modo coherente cuando era fariseo, y lo dio porque, si ustedes recuerdan, si fuera un joven con el título de universitario recién conseguido, de inmediato se compromete, porque él lo cree así, justo, a buscar y a tomar prisioneros a los de la nueva secta, de los que siguen a un tal Jesús. Y es lo que hace viajando. Son unos 250 kilómetros desde Jerusalén hasta Damasco. Y llevaba cartas de los sumos sacerdotes para advertir que pues era un acto muy serio el que él estaba realizando. Y él dio ejemplo de coherencia cuando era judío fariseo, pero lo da todavía más cuando se encuentra con el Señor y procura dar testimonio de los nuevos valores y defender esos nuevos valores, y tiene el valor de llamar la atención en público al primer papa en el concilio de Jerusalén. Y la razón es que veía que San Pedro, que era el encargado por Cristo de sucederlo, el vicario de Cristo es él, veía que San Pedro actuaba de una manera cuando estaba con judíos y de otra manera cuando estaba con no judíos. Y le dice: ¿cómo pides tú coherencia a los demás cuando no la tienes en tu vida? Y él da testimonio de esa coherencia a lo largo de toda su vida. Y es lo que nosotros podemos ir encontrando también en cada una de las páginas de las cartas y de los hechos de los apóstoles. Coherencia. Y coherencia, les recuerdo, la palabra es una palabra derivada del latín. Ereo significa pegarse. Ereo, y co es con. Una persona coherente con unos valores es la que está apegada siempre a esos valores. Si es el valor de la vida,
si es el valor de la familia, si es el valor de la dignidad humana, si es el valor de la coherencia y demás, el valor que sea. Ser coherente significa no alejarse nunca de ese valor, pase lo que pase. Quedan ya solamente 4 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna experiencia, algún comentario, quejas, lamentos, críticas? Allá veo 2 manos. A ver, la primera. Yo me quedé con la duda, que al principio decía que, bueno, San Pablo decía que Dios le mandaba demonios para no ser engreídos. ¿Le mandaba qué? Demonios, o sea, Dios le mandaba. No. Es decir, lo que quiere decir San Pablo es que Dios permitió en su vida dificultades normales, que de alguna manera son instrumentos de Dios, y un instrumento de Dios es el demonio, que entra también en la providencia. ¿Sí? Es decir, recuerden, el demonio es un ángel, pero ángel caído. Y si está caído, quiere que nosotros caigamos, que todos nosotros caigamos. Y más se puede, ¿cómo decir?, centrar su acción en personas que tienen más responsabilidad. Entonces, San Pablo veía las dificultades como permitidas por Dios para crecer. ¿Me explico? ¿Sí? Había otra mano más atrás. Se acerca a la mitad del foro y aquí la escuchamos. Mire, los mejores testimonios de coherencia son los mártires. Y recuerde, mártir no significa necesariamente que murió con sangre violentamente, significa testigo, pero testigo hasta el final. Y si el final es violento, ahí tenemos el sentido más general de la palabra mártir, que significa que sufrió muchísimo por Cristo. Pero no se necesita sufrir exteriormente hasta el derramamiento de sangre para ser mártir. Lo que decía San Juan Pablo II es que en el presente el martirio que nos pide Dios se llama, vean cómo coinciden los términos, se llama coherencia. Ser coherentes en determinadas circunstancias o situaciones. Un caso, ustedes quieren ir a misa y alguien por ahí muy cercano no, o algunos muy cercanos no. La coherencia debería llevarnos a invitar a los demás, pero si los demás no quisieran, mi deber principal en este tema, si es con Dios, es con Dios. Coherencia. ¿Sí? Ah, sí. Aéreo se escribe aéreo con H, por eso coherentes con H, significa pegarse a, adherirse a. Aéreo. Y con es con o a. Una persona coherente es la que está pegada siempre, si su valor principal es el dinero, está pegada siempre al dinero y desde ahí juzga todo. Si su valor principal es la salud física, estará apegada siempre a ese valor y desde ahí juzgará absolutamente todo lo demás.
Si su valor principal, como es de desear, es Dios y agradar a Dios, todo lo que usted haga, piense, diga, proyecte, tendrá presente en primer lugar si eso le agrada a Dios. Coherente. ¿Sí? A ver. ¿Cuál es el tercer cielo a donde fue llevado San Pablo? Bueno, esta pregunta no está mal, pero no es esencial. A ver, lo que quiere decir San Pablo no es que haya en el cielo una división de 9 pisos. Sencillamente quiere decirnos que Dios le dio una experiencia de éxtasis y de visión y de unión con Él muy elevada, ¿no? Entonces, no se quede con lo del tercer piso del cielo, el tercer cielo. ¿El aguijón a qué se refiere Pablo? El aguijón, él habla del aguijón de la carne. Se puede entender en diversos sentidos. Algunos eruditos piensan que se trata de algún tipo de enfermedad que él tenía, ¿sí? Algunos otros piensan que es pues la lucha que cada uno de nosotros debe llevar adelante por dominar su propio cuerpo mediante la castidad, ¿no? Consta, y él no lo dice aquí, pero en otros lugares nos lo dice, que el Señor le concedió el don de los estigmas. Llevo en mi cuerpo las mismas heridas de nuestro Señor. Fíjense, qué grandes gracias de Dios y en cuánta humildad y en cuánta fragilidad reconocida por Él. Y este es un santo. ¿Más manos? Bueno, entonces ya agotamos el tiempo. Son las 12:03. Agradezco que hayan puesto más o menos a la hora del reloj de atrás. Gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros.